Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es contestar la pregunta, ¿quién fue Antíoco Epífanes? Y vamos para allá. Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, nació en el 215 a.C. Fue hijo del rey Antíoco III. Perteneció a la dinastía Seleucida, uno de los 4 reinos que surgieron tras la muerte de Alejandro el Griego. Reinó desde el año 175 a.C. hasta su muerte en el año 164 a.C. Actualmente es conocido por la profanación del segundo templo de Jerusalén. En el 15 de Quisleu del año 167 o 168 a.C., Antíoco impuso prácticas religiosas de origen griego. Según los libros de los Macabeos, también ordenó el sacrificio de cerdos en el altar del templo, lo que causó la indignación de los judíos, dando inicio a lo que se conoce como la revuelta de los Macabeos. En el año 164 o 165 antes de Cristo, los historiadores no se ponen de acuerdo, el imperio Seleucida envió un gran ejército contra los Macabeos, pero según los relatos, Antíoco sufrió un dolor de vientre insoportable y un fuerte cólico que no cedía, causándole finalmente la muerte. Esto se consideró como un castigo divino por su sacrilegio y sus acciones contra los judíos. Después de la muerte de Antíoco, los seleucidas se vieron obligados a retirar su ejército y regresar a Siria. Los macabeos aprovecharon esta oportunidad para liberar Jerusalén, purificar el segundo templo, restaurando el culto judío tradicional en el 25 de Quisleu del 164-165 a.C. Ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño de Daniel 8:23? Aunque el libro de Macabeos afirma que sí lo es. Vamos a revisar esta cuestión. Número 1, la primera razón que tenemos para dudar de la vericidad de esa afirmación del libro de Primera de Macabeos es la siguiente. El tiempo de la suspensión de los servicios en el templo no cumplió ningún tiempo profético. En Primera de Macabeos 1:54 dice así: el día 15 del mes de Quisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. De esta afirmación se fundamentan todos aquellos que sostienen que Antíoco Epífanes es quien puso la abominación desoladora. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. El 145 del calendario helenístico corresponde al año 167 a.C. del calendario gregoriano. Así que nos estamos ubicando allí alrededor del año 167. En Primera de Macabeos 4:52-53 dice lo siguiente: el día 25 del noveno mes llamado Quisleu del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Es decir, ese día purificaron y reanudaron los sacrificios conforme a los rituales judíos. El año 148 que menciona aquí del calendario helenístico corresponde al año 164 del calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos. Entonces, eso equivale exactamente a 3 años y 10 días. Fue el tiempo que duró la suspensión de los sacrificios en el altar de los judíos o de Jerusalén. Ahora bien, dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eso dice Daniel 7:25, y Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Así que tenemos dos periodos de tiempo, tiempos y medio tiempo, y 2300 tardes y mañanas. No hay forma de hacer encajar 3 años y 10 días, ni en tiempos y medio tiempo, ni en las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Por más que le busquemos la manera de hacer que encajen, es como tratar de meterte a la fuerza un zapato que no te queda. No quedan, no es de allí. Muy bien, razón número 2. No surgió, Antíoco Epífanes no surgió al final de los 4 reinos helénicos o helenísticos. En Daniel 8, 22 y 23 dice de la siguiente manera, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, es decir, los griegos se dividirían en 4 reinos, en 4 imperios, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora bien, los 4 reinos helenísticos duraron desde la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. hasta el año 30 a.C. ¿Qué pasó en este año 30 a.C.? Roma, Octaviano, conquistó Egipto, que era el último imperio ptolomaico que quedaba en pie. Fue el último de los reinos helenísticos que fue destruido, vencido o conquistado o sometido. Los reinos helénicos duraron desde el 323 hasta el 30 a.C. El imperio Seleucida, por otra parte, que fue uno de los 4 imperios, el imperio Seleucida, que es donde pertenecía o donde gobernó o donde reinó Antíoco Epífanes, se extendió desde el año 312 al 63 a.C. Antíoco reinó entre los años 175 y 164 a.C. Sí, este fue su periodo de gobierno, casi a mediación de la dinastía Seleucida, no al final de su propia dinastía, ¿sí? No al final de su propia dinastía, ni mucho menos al final de los 4 imperios. Y recordemos que la profecía decía que sería al final del reinado de estos, dice el texto bíblico, entonces tendría que ser al final de los 4 imperios, o sea, aproximadamente por allá del año 30 a.C. tendría que surgir ese rey altivo del que menciona la Biblia. Ahora, por el contrario, Octaviano, que fue el general romano que conquistó Egipto en el 30 a.C., regresó a Roma y en el año 27 a.C. recibe el título de Augusto, que significa venerable o reverenciado, e implementa una serie de reformas políticas y militares. Tan grandes fueron estas reformas, tan grandes, tan significativas, que Roma deja de ser una república y Octaviano se convierte en Octavio Augusto, el gran Octavio Augusto, el primer emperador romano. ¿Cuándo ocurrió? En el 27 a.C. ¿Cuándo conquistaron al último reino helenístico? En el 30 a.C., es decir, 3 años después de derrotar al último de los cuernos. En el 27 recibe el famoso título de Augusto, venerable o reverenciado,
y termina convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Interesante, ¿no? Razón número 3 por la que Antíoco no podría ser el cuerno pequeño de Daniel 8. Jesús dijo que la abominación desoladora todavía estaba en el futuro. Marcos 13:14 y Mateo 24:15 y 16 mencionan estos textos. Ambos dicen casi lo mismo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda. Esta parte, el que lea entiende, es importante porque aquí hay una invitación de parte de Dios, de parte de Jesús, de esforzarnos, de que tratemos de entender lo que está diciendo la profecía. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí estaba la indicación. ¿Sí? Ahora viene, esto Jesús lo enseñó alrededor del año 30 después de Cristo, más o menos, de nuestro calendario gregoriano. Ahora, ¿en qué se basó Jesús para hacer esta afirmación? ¿De dónde sacó? Vamos a analizarlo. Si nosotros nos vamos a Daniel 9:26, allí en Daniel 9 hay una profecía que se le conoce como la profecía de las 70 semanas. En esas profecías de las 70 semanas se divide en 3 pedazos, vamos así decirlos. Se divide en 62 semanas y en 7 semanas. Aquí tenemos el segmento que se refiere a las 62 semanas y dice, después de las 62 semanas, aquí la palabra clave es después, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, la profecía de las 70 semanas indica exactamente la fecha o el tiempo en el que le tenía que quitar la vida al Mesías. Ahora, después de que se cumpliera esa parte de la profecía, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué iba a hacer ese pueblo? Destruiría la ciudad y el santuario. Interesante. Entonces Jesús sabía que la destrucción de Jerusalén estaba programada para después de su muerte, después de que se le quitara la vida. Y en Daniel 9:27, donde se habla de la última semana, porque aquí se habló de las 62 semanas, en Daniel 9:27 se habla de la última semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, otra vez aquí viene la palabra después, es decir, acá nos dice lo que ocurre después de las 62 semanas. El príncipe, o más bien el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Pero después sigue otra semana. Esa otra semana, cuando termine lo que va a pasar en esa última semana, que haría cesar el sacrificio y la ofrenda, dice que vendrá el desolador. Aquí dice, vendrá el desolador. Daniel está identificando a este desolador con este príncipe que va a venir a destruir la ciudad y el santuario. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí, todos estos eventos, este desolador, porque ¿quién puede poner la abominación desoladora? Pues el desolador, hasta su mismo apodo lo dice, desolador, destruiría el santuario y la ciudad. Entonces, de aquí, de la misma profecía donde se habla sobre la muerte del Mesías, de la muerte de Cristo, aquí mismo por lo menos se da noción de que sería después de esos acontecimientos, que vendría el desolador. Si iba a ocurrir después de que se le quitara la vida al Mesías, entonces no podía ser antes de la venida de Cristo. Antíoco Epífanes reinó de casi 200 años antes de que se le quitara la vida al Mesías. Ocurrió ese evento que Macabeos señala como la abominación desoladora. Sin embargo, Daniel 9:27 y 9:26 nos están diciendo que el desolador vendría después de que se le quitara la vida al Mesías y después de que hiciera cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana.
Entonces ahí tenemos la razón número 3 y vamos por la razón número 4. En el Nuevo Testamento queda claro que la abominación desoladora eran los ejércitos romanos sitiando Jerusalén. Dice Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y si leemos Mateo 24:15 y 16, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, acá dice Jerusalén, la abominación desoladora, acá dice ejércitos, de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, Si se dan cuenta, es exactamente el mismo evento del que están hablando. Así que podemos ver que la razón número 4 es de que la abominación desoladora no era un cerdo sacrificado en un altar. La interpretación que se le da es otra. Porque Daniel decía que el príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario, y a ese sería el desolador. ¿Vale? Razón número 5. Por la antigüedad de esa interpretación, y aquí vamos a ver cómo el hecho de que esa interpretación sea tan antigua es una misma razón para no confiar en ella. Vamos a ver por qué. Primera de Macabeos se escribió alrededor del año 100 antes de Cristo más o menos. Así que esa creencia de Macabeos de que Antíoco es el quien puso la abominación desoladora tiene más o menos esa antigüedad de tiempo. Y vemos lo que dice Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro sería sellado hasta el tiempo del fin. Es decir, cualquier interpretación que se produjera antes de que llegara el tiempo del fin sería incorrecta porque no podría interpretarse hasta que se cumpliera el tiempo. Ahora dice Daniel 12 del 8 al 9, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, porque era terco Daniel, quería saber, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y nos vamos a preguntar, bueno, entonces Jesús, ¿cómo lo interpretó? Bueno, pues que ni yo tengo la respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Pero el chiste es que Jesús sabía. En otras palabras, entre más antigua sea una interpretación con respecto al libro de Daniel, menos probabilidades tiene de estar acertada. El libro de Apocalipsis, por el contrario, fue escrito alrededor del año 90 o 95 después de Cristo. Y mira lo que dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, mientras que Daniel fue sellado, el libro de Apocalipsis es un libro abierto, no sellado. Por lo tanto, después del 90 o 95 podemos decir que ya está, la Biblia nos está ubicando en el tiempo del fin, porque los eventos que se mencionan en Apocalipsis también se mencionan en Daniel. Apocalipsis hace un repaso de esto con otros símbolos y a veces tomando los mismos símbolos también, pero después del 90 o 95 después de Cristo. Entonces, esta es la razón número 5. Vamos a la razón número 6. Antíoco no cumple con el paralelismo profético. ¿Cuál es ese paralelismo profético? Vamos a tomar dos fracciones de las profecías de Daniel 2. Daniel 2, por ejemplo, representa a Roma. Vemos que en Daniel 2 dice, Daniel 2:40 dice de la siguiente manera, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y aquí tenemos las piernas representadas por el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así va a ser Roma, como el hierro, desmenuzador y quebrantador.
y está representado por las piernas de hierro. En Daniel 7 se nos habla de esta bestia fea y terrible que representa a Roma también. Y dice Daniel 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Otra vez aquí vemos los hierros en los dientes. Devorará y desmenuzará, igual que acá, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella y tenía 10 cuernos. Es decir, si nos damos cuenta, Daniel 2 y Daniel 7 son paralelos, abarcan más o menos los mismos tiempos proféticos. Y así como vemos aquí, por ejemplo, que en Daniel 2 se separa, se divide, se fragmenta el hierro que acá estaba fundido sólido, acá se fragmenta y se mezcla con barro, se divide, pero no dice que en cuántos fragmentos se va a dividir, solamente dice que se divide. Pero en Daniel 7 se amplía un poco más el panorama y nos muestra en cuántos cuernos, cuántos reinos se va a dividir el Imperio Romano. Entonces, por aquí podemos ver cómo se coinciden, hay un paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 2. Y aquí seguimos viendo ese paralelismo. En Daniel 2, esta imagen completa, por ejemplo, se nos aparece como una imagen que tiene diferentes metales, el oro que representa a Babilonia, la plata que representa Persia, el bronce que representa Grecia, el hierro que representa a Roma. Y en Daniel 7 nosotros podemos ver que en la profecía de Daniel 7, Babilonia aparece representado como un león, Persia aparece representado como un oso, Grecia aparece representado como un leopardo con 4 cabezas y Roma aparece representado con esta bestia con 10 cuernos. Aquí vemos ese mismo paralelismo. Y en Daniel 8 ya aparece un carnero con 2 cuernos. Ya este oso que acá aparece, este mismo oso que es Persia, aparece representado aquí como un carnero. Es un animal de sacrificio, uno de los animalitos que se sacrificaban en el altar. Y Grecia, que es el leopardo con 4 cabezas, aparece representado con este macho cabrío que tenía un cuerno notable, el cual es quebrado. Y aquí están los 4 cuernos del macho cabrío. Cuando se quiebra este cuerno, le salen otros 4 cuernos. Y aparece en el escenario un cuerno pequeño. Dice que sale de uno de los 4 cuernos. Aparentemente da a entender Daniel capítulo 8 que sale de uno de los 4 cuernos, o al menos es como muchos lo interpretan, y sale un cuerno pequeño. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos notar aquí en todo este cuadro profético de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8? Vemos lo siguiente. Por ejemplo, vemos que Grecia en el capítulo 2 aparece todo unido, si no hay divisiones ni nada. No como Roma, que sí aparece dividido acá abajo. Entonces, en Daniel 2 aparece unido. En Daniel 7 podemos ver que ya aparece dividido en 4 cabezas. Entonces podemos ver cómo el leopardo de 4 cabezas, que acá aparece como uno solo, acá aparece dividido. Y en el Daniel capítulo 8 también aparece dividido el imperio griego. Lo mismo que ocurre con Grecia aquí en Daniel 2, que aparece unificado. Lo mismo ocurre en Daniel 8, pero con el cuerno pequeño. En Daniel 8 el cuerno pequeño se trata como uno solo. En Daniel 2 vemos que hay una división en Roma. Primero Roma sólida y luego Roma dividida en la parte de los pies. En Daniel 7 aparece Roma como una bestia y luego Roma dividida en la parte de los cuernos. En Daniel 8 aparece ya solamente un cuerno pequeño completo. Ya no se toman la molestia de explicar su división porque era algo que ya se había explicado en capítulos anteriores.
Entonces aquí vemos los años en los que gobernó Babilonia, del 597 al 539 a.C., del 539 al 332 fue el imperio medo-persa, del 332 al 30 a.C. fue Grecia, que el 30 a.C. fue cuando cayó el último imperio Seleus, el último imperio helenístico, el Ptolomaico. Y del 30 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, en el 476 después de Cristo es cuando Roma se divide en los 10 cuernos. Es decir, es cuando Roma se divide entre el hierro y el barro, hasta el 476, que es cuando quedan formados los 10 cuernos. Desde el 476, estos reinos divididos permanecen y duran hasta el final, según la profecía bíblica. Los eventos de Daniel 2 ocurrieron en el 596 a.C. aproximadamente. La profecía de Daniel 7, la fecha que aparece allí en Daniel 7, es el 553 a.C. Y Daniel 8, la fecha que aparece en el capítulo de Daniel 8 está fechado en el 551 a.C. para que nos demos una idea más o menos de en qué años se escribieron estos capítulos, diferentes capítulos. Vamos a analizar una aparente contradicción que existe entre el cuerno pequeño de Daniel 7 que sale de los 10 cuernos de la cuarta bestia y el cuerno pequeño que aparentemente sale de los 4 cuernos de este macho cabrío. Analicémoslo. Si leemos Daniel 7 y 8 dice de la siguiente manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el macho cabrío en Daniel 8, del 8 al 9 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces aquí podemos notar una aparente contradicción cuando se habla del cuerno pequeño en Daniel 7:8. Sale de la cuarta bestia y destruye 3 cuernos. Y en Daniel 8:8 aparentemente sale de uno de los 4 cuernos. Y vamos a analizar cómo se resuelve esta contradicción. ¿A qué se deben las diferencias entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8? Vamos a leer lo siguiente. En Daniel 8:8, que ya lo leímos, que aquel gran cuerno es quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Leamos lo siguiente: los sustantivos en hebreo tienen género gramatical y pueden ser femeninos, masculinos o neutros, al igual que otros idiomas. En esos casos, el pronombre que acompaña al sustantivo debe tener su mismo género. Por ejemplo, aquí puse la vaca. La es el pronombre, vaca es el sustantivo. El pronombre tiene que ser femenino porque el sustantivo es femenino. En el ejemplo, el perro, perro es masculino y el pronombre tiene que ser masculino también. Entonces vemos que el pronombre debe de coincidir con el género del sustantivo. La palabra keren, que significa cuerno, su número en la concordancia Strong es 47161 y su forma plural 47162 es karmot. Son sustantivos de género femenino en hebreo. La palabra ruach, que significa espíritu, aliento o viento, es un sustantivo de género femenino y a veces puede aparecer en género masculino. Para esta palabra ruach, su número Strong de la concordancia Strong sería el H7307. La palabra ellos, con el número de concordancia para la referencia Strong H1992, es un pronombre plural masculino. Por lo tanto, si este pronombre plural es masculino,
debe de relacionarse con un sustantivo masculino y el único sustantivo que puede tomar la forma masculina es ruach. Por lo tanto, la frase de uno de ellos solo puede aplicarse a vientos y no a cuernos. Cuando la Biblia dice de uno de ellos, está diciendo de uno de los cuatro vientos, no de uno de los cuatro cuernos. Y cualquiera que quiera verificarlo, corroborarlo con esos números de referencia para la concordancia, Strong fácilmente puede verificar lo que aquí les estoy compartiendo. Muy bien, ahora pasamos a la razón número 7. Antíoco no coincide con la visión de Daniel 7. Vamos a leer la visión. Dice en Daniel 7, del 7 al 8, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía, etcétera, etcétera. Se describe a la bestia y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la visión de Daniel 7. El ángel explica esa visión y mira lo que significa. En Daniel 7, 23 y 24 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que si habían 10 cuernos y derriba a 3, quedan 7. Pero él vendría siendo el octavo. Se convertiría en el octavo. Y ese es importante porque más adelante en Apocalipsis aparece ese famoso octavo. Ahora, el cuerno pequeño entonces sale de la cuarta bestia. La frase y tras ellos indica que surge después de que se hayan formado los 10 cuernos de la cuarta bestia. Y aquí podemos leer que el Imperio Romano permaneció unificado hasta el año 395 y finalmente cae en el año 476, lo cual indica que el cuerno pequeño debería surgir después de esa fecha, después del 476, que es cuando ya las tribus invadieron al Imperio Romano. Y al surgir el cuerno pequeño tendría que derribar 3 de los 10 cuernos o reyes que se formaron a partir de la cuarta bestia. Entonces, de esa manera podríamos nosotros identificarlo. Ahora, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿cuántas tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano? Te va a responder más o menos lo siguiente. A lo largo del siglo V, varias tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano, contribuyendo a su caída en el año 476. Entre las tribus más destacadas que invadieron el Imperio Romano se encuentran, y te va a dar esta lista de 10 tribus: visigodos, vándalos, ostrógodos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alemanes y érulos. Los hunos era otra tribu que perseguía a estas tribus, pero se desintegró cuando murió su líder y fue absorbida por las demás tribus, quedando solamente 10 tribus que se consolidaron en 10 reinos. Y aquí podemos ver estos 10 reinos que se formaron. Los anglos fueron los que se establecieron en lo que hoy conocemos como Inglaterra. Los francos los conocemos hoy como Francia. Los visigodos se establecieron en el norte de España, los suevos se establecieron en lo que hoy conocemos como Portugal, los vándalos se habían establecido en el sur de España, los germanos se establecieron en lo que es Alemania, los burgundos en Suiza, los ostrógodos se habían establecido en lo que es hoy es Austria, los lombardos se establecieron en el norte de Italia y los érulos se habían establecido en el sur de Italia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Estos 3 reinos ya no existen, lo que son los vándalos, lo que son los érulos
y lo que son los ostrógodos. Fueron derribados, fueron destruidos con el surgimiento del cuerno pequeño. ¿Cómo cayeron estos 3 cuernos? ¿Cómo fueron arrancados? Ese es tema para otro video. Ahora, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo la división de Roma está representada por medio de estos pies de barro. Luego misma Roma está representada en Daniel 7 como esta bestia que tiene 10 cuernos, que significan 10 reyes. Y la Biblia dice que en el tiempo de estos pies de barro y en el tiempo de estos cuernos de la bestia, una piedra cortada no con mano vendría y destruiría todos esos reinos. Y esta piedra representa el establecimiento de un reino que Dios haría en este tiempo de estos reyes. Ahora, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Qué significan tiempo y tiempos y medio tiempo? Ese es tema para nuestro siguiente video. Nuestro siguiente video será el surgimiento del cuerno pequeño y la caída de los 3 cuernos. Así que esperemos que este video les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video.